Buen día, estimado profesor. A continuación presentaremos una exposición de la monografía sobre la primera alimentación de las larvas de bagre rayado. Esta exposición es presentada por Juan David Leiva y mi persona Steven Alexis Dueñas Benavides. Introducción. La creciente población mundial demanda una gran cantidad de productos alimenticios disponibles, entre ellos el pescado, producto que garantiza altos porcentajes proteicos y grandes beneficios para la salud humana. Esto ha causado una gran presión sobre dichos recursos y ha puesto en peligro el abastecimiento futuro, deteriorando paulatinamente la biomasa de los ecosistemas. Para esto arrancó una solución que fue la producción acuícola. Pero la producción acuícola se ha visto deteriorada por el proceso de la arboricultura, siendo las causas más relevantes en este proceso el canibalismo, el comportamiento derivado de sus hábitos piscívoros, condiciones alimenticias inadecuadas y poco conocimiento de su hábitat y hábitos alimenticios en sistemas naturales. Por eso es importante el levante de larvas y posteriormente el alevinaje, con la utilización de organismos vivos como fuente de alimento que sustentan el crecimiento y éxito en esta fase. Planteamiento del problema. La primera alimentación de larvas de bagre rayado, Pseudoplatystoma fasciatum, ha sido un gran desafío que presenta la piscicultura de especies promisorias, buscando el mejor suplemento alimenticio, siendo el alimento vivo una opción favorable para las larvas de esta especie por ser ricas en proteína. Hipótesis. La alta tasa de mortalidad de larvas en especies promisorias de poca producción se debe a los costos y requerimientos de alimentación que poseen las larvas. En este caso, las larvas de bagre rayado nacen sin un desarrollo de tracto digestivo. Por esta razón, se han implementado el uso de fitoplancton y zooplancton como idea de alimentación en las primeras fases larvales antes de recibir el alimento artificial. Generalidades. Los bagres tienen alto consumo y valor comercial debido a su alta calidad de carne, sabor suave, color claro y sin espinas. Del género Pseudoplatystoma, las principales especies de importancia comercial en Colombia es el Pseudoplatystoma fasciatum, o bagre rayado, encontrado en grandes cuencas y subcuencas del Orinoco y Magdalena. Presenta diferentes coloraciones, pero generalmente son grises en el dorso y blancos ventralmente, con bandas transversales perpendiculares al cuerpo y bien separadas entre sí. Presencia de bandas claras y oscuras sobre el cuerpo, y las larvas de bagre rayado al momento de la eclosión presentan un tracto digestivo muy sencillo. Hábitos alimenticios. Esta especie por lo general es piscívora por excelencia. También son llamados peces carnívoros predadores porque su alimentación presenta preferencia por organismos macroscópicos y animales de mayor tamaño. Sin embargo, la mayor dificultad de producción de esta especie se presenta en las etapas de la larvicultura y el levinaje, debido a que es un pez exclusivamente piscívoro en su ambiente natural y en producción conlleva un elevado nivel de canibalismo y gran mortalidad por causa de alimento inerte ofrecido, el cual en la mayoría de los casos no lo consume, obteniéndose al final del proceso baja ganancia de peso y alta mortalidad. Es por ello que se hace necesario en estas etapas de la larvicultura y el levinaje estudios relacionados con la alimentación inicial de bagres, en donde sugieren el empleo de alimento vivo en los primeros días de la fase larval. Este alimento juega un papel fundamental en el desenvolvimiento inicial de las larvas, estimulando la ingestión del alimento, mejorando el crecimiento y la sobrevivencia. Requerimientos nutricionales. La larvicultura se realiza bajo condiciones de oscuridad, práctica que pretende mantener cierta analogía con los hábitos nocturnos característicos de la especie en condiciones naturales, ya que incita al mayor consumo del alimento. El manejo inadecuado de la primera alimentación es una de las barreras para el éxito de la larvicultura, ya que la mayor limitación está dada por el tamaño de la boca, la pobre capacidad natatoria y el precario estado del desarrollo del aparato digestivo.
El conocimiento de la morfología y funcionalidad del tracto digestivo en las larvas de peces es muy relevante, ya que de esta forma se establecen indicios sobre la factibilidad de ofrecer el alimento. Calidad del agua para larvas. Los parámetros físico-químicos son muy importantes debido a que con ellos conlleva tener una buena producción y no se presenten mortalidades. En cuanto al parámetro de temperatura, se recomienda que debe estar en promedio de 27 grados centígrados, en donde no debe ser inferior a los 25 grados ni superior a los 30 grados. Esto se debe para evitar a la presencia de patologías y especialmente el ataque de ectoparásitos, debido a que el bagre rayado presenta buena alimentación a los 28 grados. Cuando la temperatura cae a 20 grados centígrados, el consumo de alimento reduce drásticamente. En el parámetro de oxígeno disuelto, los niveles mínimos de oxígeno del bagre rayado es de 3 miligramos sobre litro, pero esta especie tolera niveles de oxígeno entre 0.5 y 1 miligramo sobre litro durante breves periodos. En la variable pH, el rango adecuado debe encontrarse entre 6.5 y 9. Valores inferiores y mayores a este provocan retardo en el crecimiento y disminución de procesos reproductivos. En cuanto al parámetro de amonio, debe ser menor a 2 miligramos sobre litro. Y en la alcalinidad, el nivel óptimo de alcalinidad debe ser de 25 miligramos sobre litro y de dureza 20 miligramos sobre litro. Alimento vivo. Estudios relacionados con la alimentación inicial de bagre sugieren el empleo de alimento vivo en los primeros días de la fase larval. El alimento vivo juega un papel fundamental en el desenvolvimiento inicial de las larvas, estimulando la ingestión del alimento y mejorando el crecimiento y sobrevivencia. En cuanto al periodo de transición del alimento vivo por alimento artificial, sugiere la implementación de dietas mixtas. Se ha demostrado que la utilización de dietas artificiales junto al alimento vivo permite obtener mejor desempeño de las larvas que cuando son alimentadas con una sola fuente. El alimento tradicional en la apicultura, conocido como artemia, tiene como desventaja su alto costo. Por eso se opta más por la utilización de zooplancton, que resulta ser más idónea. Artemia. La artemia es el zooplancton más usado en la acuicultura, debido a que en los últimos años ha tenido un papel central en el desarrollo de la piscicultura debido a su contenido de ácidos grasos que permite su suministro a especies de agua dulce y marina, y más del 47% en contenido de proteínas. Además, su importancia se basa en la practicidad del almacenamiento y el manejo de sus cistos. Debido a su tamaño en el estadio de nauplio, es un alimento práctico para muchas larvas de peces. En la apicultura comercial, presenta varias enzimas proteólicas con importante función en el tracto digestivo de las larvas. Sin embargo, la disponibilidad de quistes no es predecible, porque se cosechan de grandes ecosistemas naturales y los factores que interfieren en su producción están fuera del control humano, por lo que son frecuentemente crisis de producción de artemia que ocasionan fluctuaciones marcadas de los precios. Rotíferos. Los rotíferos varían de tamaño, entre 50 y 100 micras, con periodos de vida muy cortos y reproducción sexual rápida. Presentan una corona ciliada que sirve para locomoción y alimentación, siendo en su mayoría especies depredadores. Otro tipo de alimento vivo son los cladóceros. Ecológicamente hablando de los cladóceros, estos se parecen a los rotíferos por su tamaño de 200 micras hasta los 300 micras. Generan una corriente constante de agua. El tamaño de alimento ingerido depende del tamaño de la boca, que posee una variedad de hábitos alimenticios que van desde bacterias, algas, ciliados y hasta pequeños náuplios de rotíferos. Esta selectividad alimenticia hace que sea una de las principales selecciones para los predadores acuáticos, ya que es un indicativo de una buena calidad del agua. Copépodos. Los copépodos tienen un tamaño de 300 y 500 micras. La mayoría son cercanos a 1 milímetro. Los copépodos se conocen con dos tipos de alimentación: carnívoro y filtradores, y presentan ciclos de vida largos.
Otro tipo de alimento es el fitoplancton, debido a que es muy importante, puesto que permite la sobrevivencia y desarrollo de los organismos en cultivo, sino que además regula la concentración y calidad de nutrientes esenciales como son las vitaminas, los aminoácidos y ácidos grasos que lo componen. Un buen uso de esto proporciona un alimento natural de bajo costo, un incremento en biomasa y un adecuado crecimiento de las especies de la especie que se está trabajando. La importancia de este alimento vivo como partícula alimenticia radica en el aporte de ácidos grasos y aminoácidos esenciales que pueden brindar un buen desarrollo larvario de los peces y un buen crecimiento. Producción de plancton. Se aplican mezclados para proporcionar un fertilizante mixto. Estos abonos se dejan en agua por 10 a 12 horas para que el gránulo se diluya. Así nos queda un abono líquido y aplícalo al estanque para estimular más rápido el crecimiento del fitoplancton. Los nutrientes deben agregarse de acuerdo a las necesidades del plancton. La presencia de nutrientes adecuados y suficientes los componen los vegetales del plancton. Son capaces de acumular energía lumínica solar en forma de compuestos químicos energéticos, dando paso a la fotosíntesis. Se aplica para mantener una relación carbono-nitrógeno, para que la reproducción y mantenimiento de las bacterias heterotróficas, al tener un equilibrio en el cultivo, se logra la disminución de amonio en el agua y la exclusión de organismos patógenos. En cuanto a la composición nutricional del zooplancton, tenemos que para los peces es muy importante debido a que es considerado el alimento que contiene la mayoría de las sustancias nutritivas y que sirve como base para las dietas experimentales. Principalmente el valor nutritivo se basa en el contenido de aminoácidos y ácidos grasos esenciales, entre otros elementos que favorecen el crecimiento y la sobrevivencia de las poslarvas. Este zooplancton, debido a su contenido de ácidos grasos esenciales, es una buena opción para la nutrición de las larvas. En general, los alimentos naturales presentan altos niveles de proteína de excelente calidad, siendo fuente importante de vitaminas y minerales. De igual forma, el zooplancton ayuda a estimular al comportamiento predador de las larvas. Las ventajas de este zooplancton respecto al alimento inerte tales son el ciclo de vida corto, alta tasa de fertilidad y capacidad de vivir en altas densidades. Es una característica que facilita su cultivo debido a su lento movimiento y coloración que facilita la captura por parte de las poslarvas. Asimismo, presentan la posibilidad de ser biocápsulas al ser enriquecidos. Adaptación de larvas de bagre rayado. El alimento vivo como atrayente alimenticio para las larvas de peces se ha establecido que su uso durante los primeros estadios de vida mejoran también el proceso de digestión, debido al aporte de enzimas digestivas. Esto según Gómez y Llorente, que encontraron una tasa de crecimiento específica de 14% al alimentar larvas de bagre blanco por 12 días con artén. Es recomendable que los primeros 6 días post-eclosión se suministre alimento vivo para obtener porcentajes mucho más bajos de mortalidad en las larvas de bagre rayado. Después del 6º día se puede incluir un alimento artificial. La etapa larval de la mayoría de peces silúridos presenta un desarrollo tardío en el estómago funcional y demás órganos digestivos. En el sistema de producción, después de la absorción del saco vitelino, se inicia el suministro de alimento vivo. Con respecto al alimento artificial, tenemos que se pueden suministrar dietas comerciales, pero este es un proceso considerado como crítico en el cultivo de peces carnívoros. Los hábitos estrictamente carnívoros del Pseudoplatystoma favorecen en la primera el canibalismo durante el acondicionamiento a dieta seca. La supervivencia de las larvas es uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta al momento de evaluar el éxito de cualquier proceso de destete. En este sentido, se acepta generalmente que la adaptación de las larvas de peces a dietas comerciales requiera protocolos muy especiales, debido a que se dan una serie de cambios morfológicos, fisiológicos
y de comportamiento. Para obtener el éxito de este proceso depende de algunas variables, tales como el alimento suministrado, las características de las larvas, el tiempo mínimo de suministro de alimento vivo antes de iniciar el entrenamiento a consumo de dietas secas. La introducción de estas dietas se puede realizar después del sexto día, recomendando a algunos autores el día 10, al poder obtenerse tasas bajas de mortalidad que pueden ser hasta del 7%. Resultados. El uso de artemia enriquecida con aminoácidos, como lo es la L-tirosina, ha mejorado las variables productivas, como longitud de peso, reducción del canibalismo y sobrevivencia, pero los resultados aún no son completamente satisfactorios. Activamente en la elaboración de microdietas inertes como alternativas al uso del alimento vivo, los resultados no son completamente satisfactorios, llegando a tener más porcentaje de mortalidad o crecimiento lento de las especies, llevando a periodos de larvicultura mucho más largos. Aunque la combinación con microdietas vehiculadas con núcleos de artemia se han logrado mejores resultados que usar dietas secas después del alimento vivo. Sin embargo, se ha demostrado que los mejores incrementos de peso han sido por dietas suministradas con zooplancton seleccionado, como copépodes y cladóceros. Conclusiones. Una de las características que se debe tener en cuenta para las buenas prácticas de primera alimentación es el modelo en el cual se va a suministrar el primer alimento, el cual tiene una relación directa de la reabsorción del saco uterino y el tamaño de la boca, en donde la abertura bucal al inicio de la alimentación exógena determina la cantidad y el tipo de presa que puede ser ingerido, sumando a otras características morfológicas asociadas al aparato mandibular. Otra conclusión también tenemos que la selección de alimentación con zooplancton seleccionado resulta mejor opción de primera alimentación para las larvas de bagre, al dar mayores porcentajes de tasa alimenticia y puesto que disminuye los porcentajes de mortalidad por canibalismo. Entonces se puede decir que para el cultivo de larvas de bagre rayado es de suma importancia el manejo de especies de copépodos, rotíferos, cladóceros y la artemia, para solventar los requerimientos alimenticios de esta fase antes de suministrar alimento artificial. De igual forma tenemos que la artemia, por su tamaño y composición bromatológica, es un alimento muy completo debido a su composición nutricional, en donde son aceptadas como alimento para larvas al inicio de su alimentación exógena, en donde esta especie al desarrollar su instinto depredador lo acepta muy bien.